ya comenzamos este No Culpes a la Noche. Hoy vamos a hablar de un tema que obviamente nos incumbe a todos, como es la salud en nuestro país, que ya la salud pública es bien precaria, pero principalmente vamos a hablar del costo de los medicamentos. El precio de los medicamentos, y para eso tenemos un cabildo, como lo hemos tenido todos los días, amplio como nunca, generoso y diverso. Vamos a partir por don Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes. La pregunta es sencillita, directa al hueso, en la jerga futbolística. ¿Por qué son tan caros los remedios en Chile? Bueno, distingamos primero. Hay medicamentos que son relativamente baratos, los genéricos, los bioequivalentes, y hay medicamentos que son caros, como son los de marca y los innovadores. Los medicamentos de marca en Chile son los más caros de Latinoamérica. De nuevo. ¿Eso mismo? ¿Cuándo grabó? Sí. ¿De quién? Ya. Sí, claro, no, está claro, sí. A diferencia de los países que tienen esos más baratos. Esto está tocando con la cápsula y... me lo saco. Por favor. Gracias. Ok. No, pero... Qué ciego. Tenemos problemas. Grabando, atención. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos el programa de hoy con nuestro querido Cabildo, por supuesto, hablando de un tema que es fundamental y que siempre duele, que es el precio de los remedios en Chile, que son siempre carísimos. Siempre es un tema que es de lo que más preocupa a la gente, y para eso este cabildo, hemos hecho varios cabildos, pero este es el más amplio, el más generoso, el más diverso, y vamos a partir con una pregunta, pero al callo, directamente a lo que a usted le preocupa. Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, las farmacias que no son de marca. ¿Por qué son tan caros los remedios en Chile? Bueno, primero que nada hay que distinguir. En Chile tenemos productos genéricos, productos bioequivalentes, que en realidad tienen un precio razonable a nivel latinoamericano. Pero existen medicamentos innovadores o medicamentos con marca que generalmente son traídos a Chile o son fabricados por laboratorios internacionales. Son mega empresas, o sea, estamos hablando de Bayer, de Pfizer, una serie de laboratorios que tienen filiales en todo el mundo. Pero los precios de esos medicamentos originales son los más caros de Latinoamérica. No, del mundo. Del mundo. O sea, Y yo te, una locura. y yo te voy a dar un A ejemplo, ver. porque lo que yo tengo acá es una revista que se llama Revista Cairo, que ustedes la pueden obtener vía internet, en el cual están publicados los precios no de las farmacias, sino que de los laboratorios. Ya. El precio que el laboratorio dice, yo este producto lo vendo a tal cantidad de precio. ¿Ya? Ok. Entonces, Con su ganancia correspondiente, todo bien, claro. para el laboratorio, Ya, es no, el- no, correcto, pero no es el costo, digo. este es el precio neto Ya. sin IVA. Correcto. O sea, aparte de este precio, tú tienes que agregarle un 20%. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces voy a hacer el ejercicio. Yo no veo muy bien que la colega que tiene mejor vista me lea el precio de ese producto. Además, por un tema de fe pública, digamos. Sutent Sunotinib, ¿Un remedio para? antineoplásico para el Cáncer. tratamiento del cáncer. Ya. La presentación de 50 miligramos, 28 cápsulas, 3.890.200 pesos. La que sigue, por favor. La de 22. De 25 miligramos, 2.238.770 Por 28 pesos. cápsulas. 28 cápsulas. Ya. Estoy dando énfasis a ese precio porque es el que conozco, el precio que venden
la farmacia, este producto, que vale 2.200.000 y tantos mil pesos. ¿Y en otras partes del mundo cuánto puede costar el mismo remedio? Espérate un poquito. Calmado. Calmado. Este precio de 2.300.000, para cerrar, hay que agregarle el IVA, ¿ya? Y sobre ese IVA alguna utilidad. 3 millones llegamos, pero así fácil. Fácil, ¿no es cierto? En realidad en las cadenas de farmacia en Chile vale 2.800.000, ¿ya? Entonces, yo creo que es tremendamente injusto culpar a las farmacias. No es que quiera defender a los que venden este producto. Nuestras farmacias no pueden tener este producto en stock, porque tú comprenderás que si no lo vendemos perdemos 2.500.000 pesos prácticamente. Por cajita, claro. Por cajita. Pero resulta que este mismo producto, el mismo de 25 miligramos, el Estado de Chile lo compra en 1.100.000. O sea, al mismo laboratorio, ¿no es cierto?, el mismo producto, este laboratorio se lo vende muchísimo más barato, casi a mitad de precio. O sea, ese laboratorio se hace la pasada, digamos, cuando se lo vende a un particular. A un particular. Ya sea farmacia privada, independiente, porque, por ejemplo, yo podría comprarlo para un familiar, de ir al laboratorio y véndame una caja. No para venderlo en mi farmacia, sino que, por último, para usarlo para un familiar, y yo gastaría 2.500.000 pesos aproximadamente. Entonces, a lo que voy es lo siguiente: saquemos el estigma que tienen las farmacias de que somos las culpables del alto precio de los medicamentos esenciales, porque este es un medicamento esencial, es vital. La persona que a lo mejor no consume este se muere. Entonces, saquemos el estigma de que es la farmacia la que tiene el alto tú precio. representas a la farmacia independiente. Hoy día en Chile hay cerca de 9.000 farmacias. Prácticamente el mismo número de farmacias independientes, número que farmacias de marca. El problema es que las farmacias de marca venden 90% en dinero del total que se vende, y la farmacia independiente venden el 10%. Sí. Claro, la farmacia independiente uno puede decir, claro, la chiquitita quizás no tiene, pero ¿qué pasa con la gran cadena que vende el 90% de la plata que se está vendiendo? Sí, lo que pasa es que esas farmacias venden mayor cantidad porque venden estos productos que son súper caros, ¿te fijas? Ahora, vamos al origen, porque ustedes me preguntaron quién es el que tiene la culpa del alto precio de los medicamentos en Chile. Si este laboratorio a las farmacias le venden a 2.500.000 y al Estado le venden a 1.000.000 de pesos, No, claro. Ahora, en otros países, este mismo producto yo te aseguro que es más barato todavía. Así es. Tengo entendido que en Europa este producto puede llegar a 400.000 pesos. O sea, de 400, el mismo laboratorio en otro país lo vende a 400.000 pesos, y el mismo producto en Chile, a la farmacia, nos está vendiendo a 2.500.000. Entonces, la única razón por la cual los medicamentos esenciales son más caros en nuestro país es porque los laboratorios internacionales abusan de nosotros. Ahora, después podemos conversar cuál es la razón. Podemos buscar el origen de por qué estos laboratorios, ¿no es cierto?, nos cobran tan caro en nuestro país. Pero primero yo quiero sacar el estigma, porque resulta que toda la gente nos echa la culpa a las farmacias, que somos los culpables del alto costo de los medicamentos. Y yo te puedo terminar, con esto termino, te puedo mostrar varios otros productos, cientos de ejemplos de esta situación. No me digas que el paracetamol vale, porque esos son... Todos sabemos que son más baratos y son a precios similares en toda Latinoamérica. Estamos hablando de productos innovadores, de productos que traen laboratorios extranjeros y que son los más caros porque ellos nos venden Don caro. Héctor, vamos a tratar de que el tiempo nos alcance para revisar todo lo que usted nos está contando, pero también me gustaría que le contemos a la gente el caso de Cintia Flores, que nos acompaña el día de hoy en este cabildo. Cintia, tu hijo Alex le diagnosticaron fibrosis quística a los 6 años. Cuéntame un poco tu realidad. Nosotros pasamos por un proceso de no saber el diagnóstico de la enfermedad de mi hijo, porque lamentablemente el proceso de la enfermedad es muy complejo. Pueden ser... antes pensaban que morían de tuberculosis. La fibrosis quística es una enfermedad genética. Cintia, ¿cuánto gastas en medicamento mensualmente? El medicamento mensual, yo con lo que no está en Chile, me estoy gastando más de 400.000 pesos. Porque los medicamentos que tu hijo necesita no están en este país, los tienes que pedir al GES extranjero. tiene una canasta básica que no tiene... Mi hijo ya es preadolescente. Lamentablemente, la canasta GES que hay hoy en Chile cubre solamente lo pediátrico. Nosotros no estamos preparados como para... hablando realmente como país, para
tener adultos con fibrosis quística. Perdona, cuando dice que cubre lo pediátrico es hasta los ¿cuántos años? Cubre lo pediátrico. No, sí, igual tenemos GES para gente adulta, pero lamentablemente lo que nosotros necesitamos, los medicamentos que necesitamos no están en Chile. Claro. Hablo de Caiston, hablo de los moduladores, que eso sirve desde el día que nacen los niños. Los moduladores son medicamentos que detienen la enfermedad, que es Caiston, Orkambi, Sindeko. El último vale 300 millones de pesos anuales. Pero Cintia, usted, del presupuesto del hogar, de tu hogar, ¿cuánto se va en remedio? Yo vivo para mi hijo. Ya. Mi trabajo es para mi hijo. Mi hijo se toma 12 tarros de leche, que al principio yo tuve que demostrarle a mi médico que eso era lo que necesitaba, porque yo comencé a comprarlo porque no me entregaban esa cantidad. Entonces, también hay una cuestión de que en Chile el tratamiento no es preventivo. El tratamiento es en base a lo que el niño va viviendo. Se coloniza de un bicho y ahí recién tomamos este medicamento para utilizarlo en él, cuando ya se está haciendo resistente. Y tu hijo hoy, le diagnosticaron a los 6 años, hoy tiene 15. Sí. Si él no hubiera tomado este remedio... Es que no es uno solamente. No, pero es esa combinación de remedios. Tú te refieres a los moduladores Sí. que hay en el extranjero. Se detiene el proceso y el avance de esta enfermedad. Mira, la fibrosis quística no implica solamente un daño pulmonar. Te implica páncreas, hígado, te provoca diabetes tipo 2 o tipo 1, dependiendo en la fase que esté la enfermedad. Pero nosotros no tenemos derecho a un tratamiento de diabetes creado por fibrosis quística. ¿Me entiendes? Entonces todo eso lo tenemos que costear nosotros. Cintia, pero perdona, cuando tú dices que el tratamiento cuesta 300 millones de pesos al año, o sea, ¿cómo lo haces? Mira, yo creo que nadie puede levantarse en la mañana mirando a su hijo, sabiendo que hay algo que puede ayudar a esta detención de la enfermedad, y ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo traigo? El laboratorio tampoco, nosotros no somos comercialmente beneficiosos para el laboratorio, porque somos muy pocos en Chile. Hay una estadística de 720 pacientes en el país, pero ni siquiera está actualizada. Ahí hay fallecidos, hay vivos, pero estamos todos mezclados. No hay un detalle actual de saber la cantidad exacta de cuántas personas con fibrosis quística hay hoy día en Chile. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso también? Nosotros como papás. Nosotros estamos en una mesa de diálogo con el ministerio, pero trabajo de hormiga. Hoy se crearon hace poco cuatro espacios de aislamiento en el tórax para los adultos, pero vamos a llegar en masa el día de mañana y no van a dar abasto. Entonces, los fondos tratamos no de pelear, porque hemos tenido una buena llegada, gracias a Dios, ante el MinSal, y sí hemos podido ser escuchados, pero del 100 que uno pide, hoy día estamos optando al 1% de lo que necesitamos. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Muy buenas noches. La verdad es que uno escucha una discusión permanente hace años con respecto a tirarse la pelota. La farmacia, los laboratorios, y realmente nos meten los médicos también. ¿Qué autocrítica hacen ustedes como rubro? Bueno, cuando uno ve los medicamentos, lo más evidente es que los medicamentos son caros, que suben de precio y que el gasto de bolsillo de los ciudadanos es muy importante en Chile. 60.000 pesos promedio, de acuerdo a los últimos estudios, promedio en Chile. O sea, estamos hablando de muchos hogares más jóvenes que quizás gastan poquito, hogares, sobre todo adultos mayores, que se gastan muchísimo más, con pensiones hoy día en promedio de 208.000 pesos. Y por lo tanto, hay algo que no cuadra. Eso es lo que se ve. Y cuando uno empieza a ver la cadena del proceso y qué hay detrás de todo esto y dónde están todas las causas. Dentro de las causas hay un uso ineficiente de los medicamentos, ¿no es cierto? Toda una cadena de abastecimiento en la que existen problemas y una falta de racionalidad incluso en la prescripción. Es que a eso voy yo. Cuando el doctor llega, uno confía en el doctor Sí. a ciegas. Usted llega y te dice, compra este. Uno confía y uno llega a la farmacia a pedir ese. Y muchas veces ese es el más caro. Entonces,
¿por qué no ser algo un poquito más honesto, llegar y decir, pero, como está pasando ahora, me imagino, Tienes esta está opción. este bioequivalente que es básicamente Y lo se mismo? supone que la ley de fármacos 1 Lo obliga. debía obligar Claro. en la misma receta que se incluyera alguna alternativa. Al final, no sé si es letra muerta, pero al final, en la práctica, ¿qué sirve que te receten un bioequivalente si al final de los bioequivalentes prácticamente de todas las marcas un tercio tiene bioequivalente y las farmacias que tienen bioequivalente aún son menos? Y no siempre lo tienen, claro. Exacto, entonces, ¿qué Ahora, saca si yo lo receto? pero- Si al final la farmacia, no solamente el remedio muchas veces no se produce, y muchas de las farmacias también, quizás no es negocio para ellos tener bioequivalente. Claro, ahora uno tiene que enfrentar este problema a fondo y en todos sus aspectos. Una de las partes que corresponde al prescriptor, ya sea médico o dentista, que prescriben medicamentos de acuerdo a la legislación en nuestro país, se ve, por un lado, que puede tener preferencias personales, puede tener recomendaciones de los laboratorios, presiones de los mismos pacientes, que a veces no se quieren ir sin llevarse un remedio. Y no, pasa, sí. Claro, que el paciente, uno le dice, no, pero no necesita tratamiento, tome líquido, lo observe. algo. No, deme algo para que se me quite luego. ¿Ah? Pero todo esto tiene que tener una racionalidad y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana han planteado que hay que tener programas de racionalización en el uso de los medicamentos. Y esto debe abordar desde cosas como proyectos de investigación. Si se hace una investigación científica en Chile sobre una nueva molécula, no debería permitirse que se hagan investigaciones contra un placebo. Debería hacerse contra el mejor tratamiento estándar. Desde la incorporación de medicamentos, no favorecer la incorporación de medicamentos Me Too. Yo también sirvo para lo mismo, sino favorecer la incorporación de medicamentos que hagan un cambio, etc. O sea, la cantidad de puntos en los que hay que actuar es sumamente grande y se requiere un poco de audacia. Catalina Cano, tú eres secretaria general del Colegio Químico Farmacéutico. Me gustaría preguntarte, ya que es un ámbito tan imprescindible para uno, ¿no debería tener mayor regulación todo el tema de los medicamentos y sus precios? Absolutamente. O sea, ese precisamente es un punto que nosotros como Colegio Químico Farmacéutico lo venimos planteando hace años ya. El mercado de los medicamentos es muy imperfecto. Hay una asimetría de información importante y además en este mercado, por llamarlo de alguna manera, siempre se está mirando al medicamento como un bien de consumo, ¿no? Y uno de los puntos que a mí me gustaría dejar como para discusión de este panel es precisamente que nosotros deberíamos mirar al medicamento como un bien social. Pero Catalina, justamente en ese punto, estamos con una población que envejece, lo estamos discutiendo en el tema de pensiones, o sea, tenemos un promedio de vida cada vez más alto. Deberíamos derechamente tender a que se regulen los precios de Para los allá voy. medicamentos, pero derechamente, tal como se regula el precio del agua, Absolutamente. el precio de la luz, va a ser un bien tan imprescindible como el agua, la luz es un servicio básico. Absolutamente. O sea, nosotros apostamos a que una de las medidas que más efectivamente va a aportar a mejorar el acceso a medicamentos, a disminuir los precios de los medicamentos, a disminuir este gasto de bolsillo, es de Frentor instalar una política de regulación de precios. Desde el minuto en que se registra un nuevo medicamento en el Instituto de Salud Pública, ya debería tener una propuesta de precio que justifique de alguna manera por qué ese medicamento está ingresando al mercado. ¿Ese es uno de los errores que tú dices que hay? Mira, yo creo el que... precio de los medicamentos, porque de repente uno podría sospechar que más que un error es o una negligencia o un aprovechamiento también. Es que tiene que ver con una falta de regulación. Se mira al medicamento como un bien de consumo más, sujeto a la oferta y a la demanda, y vemos situaciones como la que afecta acá el testimonio de Cintia, que está relatándonos, que es dramático, ¿ya? Porque tiene que ver con la calidad de vida, en este caso de un niño. Y nosotros pensamos que derechamente la perspectiva sería hacia una política de regulación de precios, pero no solo eso. Todos los colegios profesionales del área de la salud también hemos coincidido en un petitorio
como nunca se había logrado antes, ¿ya? Un consenso prácticamente unánime en torno a 4 puntos básicos que nosotros estimamos fundamentales para que se discutan con miras ya a proponer soluciones, ¿ya? Dentro de este petitorio básico está reconocer la salud como un derecho y aquí los medicamentos como un bien esencial, un bien social, ¿ya? Sujeto a una regulación por parte del Estado. En segundo lugar, que se asignen los recursos destinados al área de la salud en el presupuesto, en este caso para el año 2020, pero también un punto central que es contar con un seguro único de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud altamente fragmentado, por lo tanto los pacientes que se acogen al seguro público, al seguro privado, estamos lamentablemente sujetos a discriminación por género, discriminación por edad, y por lo tanto cuando una persona, quien quiera que sea, padece una enfermedad de alto costo, como es el caso de fibrosis quística, queda en la práctica desprotegido. Y el tema el ítem medicamentos es clave. ¿Te fijas? Es que queremos ir donde el doctor Molina. Doctor, a ver, usted es geriatra, no solamente una especialidad que en Chile hay muy pocos geriatras. Se necesitan muchos geriatras para una población que envejece derechamente dentro de estos vicios que hemos visto, porque también aquí las cosas no son por obra de magia. Muchas veces, se ha hablado muchas veces que los doctores recetan tal tipo de remedios de tal farmacéutica o de tal laboratorio, porque ese mismo laboratorio farmacéutico los hace viajar por el mundo, les hace conocer diferentes países y en el fondo todo va amarradito en el fondo. El mercado, ¿cuáles son los principales vicios del mercado que ustedes? Creo que uniendo un poco lo que presentaba el doctor Ugarte, la situación de Cintia, lo que presenta aquí la secretaria Cano, quiero también, como creo que nos ha faltado en el país, hacer un mea culpa general. Hay algo que fue un conflicto de interés, pero me ha creado competencia para opinar aquí desde dos perspectivas. Como presidente de la Sociedad de Geriatría en su momento, en mayo del 2010, si quieren lo buscan en YouTube, junto al doctor Juan Eduardo Sánchez, nos paramos frente al Tribunal Constitucional y encontramos que era inconstitucional que a los adultos mayores, por ser viejos, le aumentaran los planes, a la mujer por tener útero y a los hijos tener menos de 2 años, aumentarle el plan. Y desde ese momento se ganó y se encontró que era inconstitucional aumentar los planes y se han ganado 500.000 casos por el cambio de ISAPRE. Ya han pasado 9 años y aún, pasados varios gobiernos, aún no tenemos un plan nacional de ISAPRE. ¿A qué voy con esto? Un poco uniendo lo de Cintia, un poco lo que decía Héctor, los fármacos no tienen precio, tienen valor terapéutico. Bajo esa perspectiva, Cintia decía que tenía que comprar los medicamentos afuera. Héctor decía que era una innovación y habían algunos con patentes, etcétera, pero la innovación trae un nuevo aporte, un avance médico. De 10.000 moléculas, una llega a ser efectiva. Para que esa molécula llegue a ser efectiva se gasta $1 billón, $1.000 millones, ¿vale? Entonces, en lo que ya ha perdido patente existen los genéricos y los bioequivalentes que dan una alternativa, que tú ves que los costos en otros países están elevados, pero no tienen tantos genéricos como acá. Muchos se sacan la asociación con atorvastatina, que sale mucho más barato, pero acá tenemos precios iguales que lo que salían más barato en Italia o en otras partes del mundo. Tenemos acceso a genéricos y bioequivalentes de calidad. El problema es que no están muchas veces. El acceso es el importante, la calidad es importante y lo matricial es importante. Creo yo que la matricialidad, vale decir, las respuestas integradas en volumen, nos encuentran una formación desde chico en 2 dimensiones. Y vemos que uno es el precio, el otro es un alza, y creemos que el alza es el problema y no es el alza, es algo más matricial. Es como cuando tu señora te dice, me carga tu corbata amarilla, y en el fondo es porque llegaste tarde la noche anterior. Cuando uno logra integrar eso, cuando logra integrar esto, se da cuenta que necesitamos que lleguen los innovadores, que tienen su precio, y uno integra la importancia de un mensaje que se dio desde el gobierno de dar un seguro que no cubría lo que era GES y a la Ricarte Soto, que tenía un costo de prepago de 1.400.000. Seguro catastrófico pero que se está viendo ahora en el Congreso. Claro, que cubría estos fármacos que son innovación y que podrían llegar a un precio más asequible y en el fondo llegar a Cintia, etc. Por lo tanto, bajo ese punto de vista,
tenemos que seguir trayendo innovadores que van a tener un precio, o si no nos vamos a quedar estancados en medicina. Y tenemos que también seguir trayendo productos muchas veces desde afuera, como lo hace Y de la farmacia calidad. Daniela. ¿Cómo está Juan Daniel Hola. Zapata? Muy buenas Bien, noches. muy bien, gracias por Cuéntenos con invitarme. respecto a la farmacia Daniela, la verdad es que llama mucho la atención el trabajo que ustedes hacen. Bueno, yo quiero referirme a la pregunta inicial que hicieron ustedes, ¿por qué son tan caros los medicamentos? Bueno, simplemente porque desde siempre ha existido un abuso increíble por parte de los grandes laboratorios internacionales aquí en Chile. Usted va a Europa y los precios son 10 veces más baratos en cualquier farmacia. A veces se dice que esos medicamentos son subsidiados en esos países de origen. No es así. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando usted va a una farmacia y compra, imaginémonos, hablemos de la atorvastatina, el Lipitor, y cuesta 3 euros o 4 euros al público. ¿Ah? No, el Lipitor no. El Lipitor cuesta 65.000 pesos. No, es que ahí estamos hablando, tenemos que comparar la peras tenemos con acá. peras y manzanas con manzanas. ¿No es O sea, cierto? los genéricos La no son marca igual con la las marca. marcas y los genéricos con los genéricos. Pero independientemente de eso, cuesta 4 o 5 euros en una farmacia común. Nadie en sus 5 sentidos va a pensar que los países europeos están subsidiándonos a todo el resto del mundo los medicamentos. España tiene 40 millones de turistas, no sé cuánto tendrá al año, y es ilógico que esté subsidiando los precios de los medicamentos para todos los que van a visitar España. Lo que sucede es que ellos tienen sistemas de salud que a sus enfermos, a los que están afiliados a sus sistemas de seguridad, se los dan gratuitos o con un copago muy pequeño. Yo tengo un sobrino que vive en Barcelona, me dice, mis medicamentos en la farmacia común me cuestan 200 Pone el euros. ejemplo de España, que es un mercado donde el tema de los medicamentos está muy regulado. Sí, sí, muy sí. regulado. El Estado Bueno, prácticamente compra buena parte de los remedios y reparte. Pero acá en España existe, igual que acá en Chile, para que ustedes lo conozcan, existen los distribuidores de medicamentos que le venden a las farmacias. Yo trabajo con grandes distribuidores por muchos países del mundo. Todos son distribuidores que le venden a su vez a las farmacias establecidas en sus países. Lo que sucede es que el Estado negocia un tope máximo de precio para ese medicamento, lo negocia probablemente el laboratorio Según con una banda. laboratorio. Claro, una banda. El laboratorio, obviamente, está cobrando su precio, que por ejemplo en España el Ministerio de Salud trabaja con un margen del precio al público. Imaginémonos el mismo Lipitor, para no arrancarnos del tema. Y cuesta 5 euros. El Estado español paga aproximadamente un 60% menos al laboratorio original por ese producto. Y eso es así. Acá en Chile... Perdón, ¿y eso lo hace porque el laboratorio allá es muy bondadoso? No, porque por volumen. ¿Cuál es la diferencia? No, hay un problema de volumen, pero también eso es un poco, podría Acá no yo se mete discutirlo, la mano. porque Bélgica, por ejemplo, es un país mucho más pequeño que Chile y los precios son exactamente los mismos que los de España. Ya, En la Comunidad Europea en general, y para qué decirle los países que están vecinos a la Comunidad Europea, los precios son infinitamente menores. ¿Pero usted cree entonces, Juan Daniel, que los laboratorios, solamente por ser Chile, como que nos ven la cara? ¿Así de simple? a Latinoamérica en general. ¿Latinoamérica? Y a los países subdesarrollados también. Ah, Esa exacto, es la claro y realidad. concreto. Así es. En todos los países Pero aquí la gente subdesarrollados. va a Mendoza a comprar remedios muy baratos. Pero en Argentina también abusan con los precios. Y yo se lo digo porque yo conozco todos los precios de Pero, don país. Juan Daniel, me gustaría saber cómo funciona la farmacia Daniela, porque por ejemplo, Cintia tiene que encargar a Estados Unidos. Sí, Yo me tenía que inyectar anticoagulante durante 10 meses en cada embarazo y el anticoagulante acá es carísimo. En mi caso, yo me lo mandaba a pedir con una tía argentina, Cintia, Estados Unidos. ¿Cómo funciona? ¿Uno va a la farmacia, uno lleva la receta? ¿Cómo le ayudan? No, nosotros actuamos en base a una disposición que existe desde el año 1982. Ya. Por tanto, debo decir que el ministro Mañalich está absolutamente equivocado, como diciendo que descubrió la pólvora, ahora que los enfermos pueden importar por su cuenta los medicamentos, ¿no es cierto? Eso es, los enfermos, lo único que les va a suceder a los enfermos va a sucederle lo siguiente: van a encarecérsele sus costos y van a sufrir estafas afuera, porque hay infinidad. Ustedes lo ven en internet, ¿no es cierto? Hay infinidad de proveedores por todo el mundo que están ofreciendo ahí los medicamentos. Y hay que hacer una transferencia bancaria. ¿Cuántas de nuestra población conoce lo que es una transferencia bancaria? Eso. Entonces, cuando el doctor Mañalich dice esto, eso es absolutamente, está faltando a la verdad, por decirlo menos. Yo llevo mi receta entonces. a la Usted farmacia. trae la receta a mi farmacia, Ajá. más algunos documentos anexos que nos solicita el Instituto de Salud Pública para concederme la autorización para desaduanar e importar. Yo con mis proveedores, sea en la Comunidad Europea, sea en Turquía, sea en la India de pronto cuando los productos no están disponibles en Sí. otras áreas, y muchos países del mundo,
nosotros contactamos a nuestros proveedores y le pedimos. Le pedimos el medicamento y obviamente tiene un costo, transporte, si requiere cadena de frío, eso es muy caro a las transferencias, pero aún así Sale muchísimo más puede barato traer. que comprarlo en la Usted, farmacia. por ejemplo, ha usado, ¿no es cierto?, utilizado seguramente el Clexane. Clexane. Bueno, eso es un ejemplo de alto costo para la gente, porque usted ocupa una ampolla diaria. Sí, por quizás 10 meses. 10 meses, imagínense eso. Ese medicamento en Europa generalmente cuesta unos 3 euros cada ampolla, 3, 4 euros. Al público. Aquí cuesta 13.000 pesos, depende de la dosis. inyección 15.000 pesos. 15.000, depende de la diaria. dosis, si son de 20, de 40 unidades, de Exacto. 60, 80. Queremos ir con Cristian Leporati. A ver, ¿cuánto tiene acá de valor dentro del alto precio que estamos pagando el marketing, la publicidad? O sea, hay comunas donde hay más, no sé, hay más farmacia que cualquier cosa. ¿Cuánto cuánto podríamos ahorrar quizás con una publicidad que se regule, que se limite? Mira, el costo no va por el lado de la publicidad, yo creo. ¿Ya? No tanto. Tú dijiste, ¿cuál es tu nombre? Catalina. Catalina es un tema súper interesante, bien social. En filosofía el bien es algo que te perfecciona, no es un producto, es algo que te perfecciona. Y social porque es de todo, es comunitario. Yo te diría que el problema de lo que estamos hablando en este momento es un problema en el cual también los doctores son parte del problema, como también son parte del problema de los pacientes, y el sistema en general es parte del problema. ¿Y el paciente por qué? Porque en el fondo estamos en un mercado. A nosotros nos enseñaron por ahí en los finales de los 70 que el Estado era subsidiario. Claro. En el fondo el Estado asumía muy pocas tareas y la gran mayoría de las tareas las asumían los privados. Tenemos colegios Hasta el día de hoy privados. seguimos con la misma idea. Exactamente, tenemos hospitales privados, etcétera. Todo tenemos un binomio ahí, o antinomio, privado versus público. Y hay cosas que no pueden ser de los privados, cosas básicas como un bien social, y en eso caen los fármacos. Ahora, ¿por qué es un problema de todos? Porque cuando tú diseñas un plan comercial en un laboratorio, diseñas un plan de marketing, y ustedes lo saben, todos lo sabemos de memoria, ahí uno define cuáles son los grupos de interés. Uno grupo de interés es el que define, el prescriptor, el doctor. Otro grupo de interés es el consumidor, es decir, el que compra el medicamento. Y así tú vas tipificando distintos grupos de interés, incluido el gobierno, la Comisión de Salud, o sea, tipificas todo y tú en ese plan de marketing, ese plan comercial, controlas todas las dimensiones y lanzas el plan del año, lo piensas para el año, lo piensas a 5 años, a 8 años, como son las corporaciones grandes, y al final todos pasamos a ser parte de un gran plan comercial. Y ahí está el error, porque ahí lo que tú señalabas antes súper bien, el tema de, bueno, todos tenemos amigos médicos, y ves cómo viajan por todo el mundo y siempre sabemos que son auspiciados por ciertas marcas. Entonces, ¿a dónde está el límite ético y moral del doctor que dice voy a esto porque en verdad me interesa saber más de este medicamento o de esta disciplina o de esta investigación, o simplemente voy porque viajo y me fidelizo con el laboratorio que me provee tales medicamentos? Entonces ahí te vas, al final es muy delicado porque en esto la publicidad está súper controlada en Chile, por suerte, en este aspecto, y debería ser básicamente informativa, no debería ser persuasiva, debería ser publicidad que solamente informe. Y en ciertos medicamentos, ni siquiera paracetamol, ni siquiera eso debería estar siendo informado en los puntos de venta en la farmacia. En esto la publicidad no debería meterse porque estamos hablando de química, estamos hablando de salud pública. Solamente debería hacerlo más bien en el formato de periodistas de información. O sea, en el fondo a tu pregunta de respuesta, el problema es de todo, porque estamos todos dentro de un gran plan de mercado, de plan comercial, y esto hay que aprovechar el momento que vive el país de franqueza, sinceridad, y tratar de estas cosas irlas también cambiando. Mira, aquí hemos preparado una serie de gráficas para justamente comparar los precios. Ese cuadernito diferentes... lo pasamos a gráfica, Sí. de hecho, don Héctor. A ver, No, el paracetamol, Laboratorios Chile, estamos viendo ahí, 2.000 pesos, el bioequivalente 500 pesos. Argentina, ese mismo paracetamol, 251 pesos. En Brasil, 583. En Perú, 481. En Colombia, ojo, 2.871. Y en Alemania, 1.191 pesos. Paracetamol, esto es un remedio prácticamente sin receta que incluso se está discutiendo en nuestro país que se puede vender en la góndola del supermercado. Claro. Que son los sin receta. En el fondo los caros no son los con receta. Y ojo, en Colombia tienen bandas de precios. ¿Tienen banda de precios, sí? Sí. ¿Puedo explicar un poco eso? La verdad es que aquí el problema, nosotros nos alejamos un poco del tema. Mira, estamos viendo ahí el ibuprofeno, perdón, Sí, Daniel. sí. El ibuprofeno en Chile, 1.500 pesos de laboratorio, el bioequivalente 500 pesos. No, no, en Argentina. ahí No, no, nos ahí no, pasamos de nuevo paracetamol. Estamos recién, señor Ibuprofeno. director, en el ibuprofeno. Si podemos volver justamente a la gráfica que estábamos viendo anterior. Ahí está. Que Colombia nuevamente número rojo. 1.500 pesos el ibuprofeno el de laboratorio, bioequivalente 500 pesos. En Argentina, 76 pesos. En Brasil, 1.096. En Perú, 4.29. En Colombia, las bandas de precios también arriba, 3.081. Y en Alemania, 2.112 pesos. Pero estamos todavía viendo remedios
sin receta. No estamos viendo remedios de los que cuestan, de los que duelen, Juan Daniel. Eso es lo que digo yo. Sí. Los temas. Sí. Héctor. No, para no perder el hilo. Estos son de los que pesan en el lo que presupuesto, hablábamos muchos recién de los que del- pesan en el de la presupuesto. atorvastatina. Sí. ¿Ya? La atorvastatina en nuestro país, le voy a pedir a la colega que me lea por favor el precio. Es que tiene un precio tan chico ya. Es que tiene el 41 copias en Chile. Sí. A diferencia de Argentina, Pero estamos que no hablando del tiene. Lipitor. Pero por eso, Ya. es un Ya. mal ejemplo. ¿Cuánto vale? Lipitor 20 miligramos, Es un mal la ejemplo. caja de 30 comprimidos, Esos son los que pesan. No hay que desinformar. 40.827 pesos. Ya, ese es el precio que compro yo, farmacia o farmacia, no sé, cualquier de cadena, ¿ya? Y es el ejemplo que ha dado el ministro Mañalich de la atorvastatina con el Lipitor, por eso que lo quiero colocar. Que es un mal ejemplo. Además, Es un mal ejemplo. Bueno, Son mal Juan ejemplo. Carlos. estamos, ¿Por qué es un mal ejemplo? Porque estamos- tiene, vamos a a diferencia de Argentina, que tiene subvención, y en este caso el ministro Mañalich decía es una vergüenza los precios. Es una vergüenza que los estados de repente no ayuden al precio de bolsillo de los medicamentos. pero, a ver, un poco volviendo es que- con ella de lo que A es ver, Catalina, el sí. derecho. Catalina. El Catalina. derecho. Lo que Catalina. es una Catalina. vergüenza, lo que es una vergüenza es que se promueva una política pública de traspasarle a los pacientes la responsabilidad de arreglárselas solos, de rascarse con sus propias uñas, de tener que viajar o encargar a países, Como es el caso de Cintia. porque aquí no existió la voluntad política de entrar Efectivamente. directamente en la respecto a regulación ese de tema, precios. A ver, Cintia, ¿sí? Por lo menos los medicamentos que yo hablaba adelante, hay copias en Argentina certificadas a un costo de 6 millones de pesos que negociando pueden llegar el ministerio por el volumen 4 millones, 3 millones y medio, y no lo hacen, porque ¿Y tú hay un crees que no lo hacen registro. por qué? A ver, en Chile hay un registro para que los medicamentos de alta gama, por así decirlo, tiene que pagar un registro que se llama ISP, aunque el Instituto de Salud medicamento... Pública, para que Claro. se pueda vender aquí en Chile. Claro. El registro, aunque ese medicamento tenga ya un registro por la FDA, que eso es como lo máximo, el boom de decir si este medicamento realmente es eficaz en esta área, aquí tienen que llegar a pagar de nuevo. Un registro. Ya, sigamos viendo, Sí, sigamos perdón, viendo. el caso del Lipitor, para terminar, Dale. ¿ya? Ahora, yo estoy de acuerdo con la colega cuando dice que hay que tratar al medicamento como un bien social, ¿ya? Lo que dijo el médico, estamos todos de acuerdo en eso. Y partamos de esa base. Lo que yo digo es que antes de aplicarle a ese bien social el subsidio, ¿ya? Primero que las autoridades tienen que bajar este precio de 40.000 pesos. Ustedes apuntar al laboratorio. Claro, es decir, tienen que ir al laboratorio y decirle, señor, mire, nosotros vamos a subsidiar estos productos, pero usted no me puede cobrar el mismo precio, o sea, tiene que cobrarme el mismo precio que se cobren al menos en Europa, ¿ya? Entonces, bájese de los 40.000 pesos a, no sé, a 10.000 o a 15.000. ¿Y por qué el Estado no lo ha hecho? ¿Por qué no se puede hacer, Héctor? Pero Dejo la déjame, pregunta un poco, sí, pero doctor déjame Ugarte. terminar ¿Sí? para cerrar la idea. Una vez que el gobierno, ¿no es cierto?, baje estos precios abusivos, yo estoy absolutamente de acuerdo con subsidiarlo y todo lo demás. Pero si lo hacemos en este momento con estos precios, el presupuesto no va a alcanzar para nada. Ese es el problema. Doctor Ugarte. Mira, uno de los temas en que puede meterse el Estado y que creo que debe meterse el Estado en ver en este gasto de bolsillo de salud. El gasto total que hacemos en el país es importante, estamos por debajo probablemente de lo que debería ser proporcionalmente, pero ¿cuánto sale del bolsillo de los chilenos? Si el Estado negociara con los proveedores compra de los medicamentos que necesitan los pacientes, tiene un poder de negociación que no tiene el paciente de uno en De hecho, uno por ni volumen la también. por volumen. Claro. Y eso también implica la forma en que se definen las listas de medicamentos, las adquisiciones. Fíjate que el Estado, incluso en la compra de medicamentos, no todos los hospitales compran preferentemente a través de los sistemas, ¿no es cierto?, Pero, doctor, de a ver, si el Estado puede tener ese Son tremendo autogestionados. poder de negociación, O sea, que hoy autogestión. día quizás lo está teniendo las grandes cadenas de farmacia. ¿Las grandes cadenas de farmacia no les interesa tener ese poder de negociación? ¿Derechamente? Tienen más. Mira, yo que estamos en un nuevo Chile, hay algo que me da conflicto de interés, pero me da grado de competencia para esta conversación, porque indirectamente soy el papá del Lipitor. Durante 25 años
yo fui el gerente médico de Pfizer y antes fui el director médico Park Davis que creó Lipitor. Entonces, cuando yo escucho esto, me da un poco de risa en cuanto al... Y me parece que esto de sincerar las cosas es lo que tiene que hacer todo el mundo para que hablemos en el mundo de la verdad. Aquí, en lo que son las cadenas farmacéuticas, hay un cierto monopolio. Hay 3 que todos los conocen y que si se te cae uno, se te cae el 33% de la venta al tiro. Y los vendedores que están viendo esto saben que si se caen las ventas, te vas. ¿Me entiendes? Entonces, Las mismas 3 cadenas que en 2008 se coludieron. efectivamente, entonces bajo esa perspectiva tienen márgenes que te exigen para poner tu producto que sí encarecen ya harto los precios. Usted representa un tipo de farmacia que está más cerca de la gente. Y muchas de estas farmacias están donde es lucro, pero no está en la comuna donde hay que pelar el ajo. De hecho, hay muchas comunas que no tienen farmacia. Entonces, De hecho, como las nuevamente farmacias de digo, muchas el comunas tema es son la matricial. feria. No hay que verlo en 2 dimensiones, hay que verlo en el conjunto. Y sigo insistiendo, el caso que saca aquí en cuestión es un mal ejemplo porque hay 41 copias y muchas de ellas de calidad en el caso de Lipitor, a diferencia de los otros que subvenciona el Estado de una u otra manera como la Comunidad Económica Europea. Vale decir, cuando hay un volumen de un Estado que quiere, a través de seguro, etcétera, apoyar en los costos de los usuarios, los precios bajan. Doctor, y hablando justamente de estas copias, en diferentes remedios, en los bioequivalentes uno puede confiar... Me robaste la pregunta. Es que a mí me pasa siempre. Adelante. No, por favor, que te salga mal. ¿Uno puede confiar a ciegas en un bioequivalente, doctor? ¿Es así de claro? Mira, ¿Es lo mismo? A ver, hay medicamentos que tienen una equivalencia demostrada, que un tema es la bioequivalencia o la equivalencia clínica total. Hay muchos medicamentos en que esto está demostrado, y está demostrado no solo en Chile, en todo el mundo. Que son lo mismo. Chiquillos, si ustedes van a Estados Unidos y ustedes compran un medicamento, el de marca, o compran un genérico, les va a hacer exactamente el mismo efecto y en Europa es igual. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que no hay equivalentes farmacéuticos para todo. Hay medicamentos en que no existe uno, o hay otro en donde no estamos seguros, no están los estudios, te das cuenta, porque no es solo de ver la disponibilidad que se absorbe en una pastilla y cuánto llega a la sangre, sino ver el efecto si uno hace una terapéutico. pregunta bien derechamente desde la ignorancia, doctor Gatica. Todos los remedios que se producen... Doctor Molina, perdón. Todos los remedios que se producen en... No siempre hago lo que practico. Sí. No siempre, todos los remedios que se producen no deberían tener por obligación un bioequivalente, un genérico. En rigor, lo que pasó en un momento determinado que comíamos filete y por una disposición a la carne de soya le pusimos esto es filete. Y en ese contexto hay filete. Hay fármacos que son bioequivalentes, que es como se comporta el fármaco dentro del ser vivo, bioequivalente. Pero hay algunos bioequivalentes que demostraron ser en el tubo de ensayo equivalente, y eso serían vitroequivalentes. Por lo tanto, es muy importante tener, por eso tú me preguntabas, ¿a ciencia cierta todos? No, van a haber bioequivalentes de calidad y otros de no calidad. Pero la franjita amarilla da garantía, a eso voy en términos sencillos. Sencillo, claro. Sencillo. No siempre. ¿No No siempre? siempre eso es una garantía. Primero que nada debo decirle, lo único que coincido con el doctor acá, es No, que más que una. la bioequivalencia en Chile ha sido muy mal realizada. Eso es una verdad ineludible. Aquí se han hecho bioequivalencias que han sido efectuadas por los propios laboratorios, juez y parte. ¿Entiende? Nunca va a salir mal la bioequivalencia. Aquí se han hecho bioequivalencias en laboratorios, lo que se llama bioexención, sin cumplir con las 3 partes principales que tiene para poder cumplir como por bioexención. A ver. Y en último lugar, lo más importante aquí es que nada de esto habría pasado, nunca habrían llegado a esta situación, ¿no es cierto?, de precios, digamos, de que existan 41 alternativas de atorvastatina, si el Lipitor hubiese cobrado aquí en Chile por lo menos lo que cobra en la Comunidad Europea. No se les olvide a ustedes que aquí nos hemos autocalificado como jaguares.
Hace rato que hemos mostrado. Pero ya- Hace rato que dejamos que eso ya pasó a la historia. Uña. Pero como jaguares, perdónenme, pero como jaguares deberíamos Sigue con un mal compararnos solamente con la Comunidad Europea. Porque no hay ninguna explicación. Ustedes les acabo de entregar una comparación y no me lo han podido contestar la industria farmacéutica. ¿Por qué, señores, ustedes cobran lo que cobran aquí en Chile? ¿Por qué han abusado durante 50 años con los precios de los medicamentos? Y yo se lo digo con conocimiento de causa, porque qué? hace 50 años que estoy en esto. Entonces, ¿por qué? Se lo he preguntado al vicepresidente ejecutivo de la Cámara Farmacéutica. Se lo he preguntado personalmente, se lo he enviado por mail. ¿Le han dado alguna respuesta? Ninguna. No me va a responder jamás porque no existe una explicación lógica que se pueda entender que un medicamento, como comentaba Héctor, con el SUTEN, porque en realidad el Lipitor y las alternativas no tienen importancia en este momento en este país. Lo que tiene importancia son los medicamentos de alto costo, Sí. los que son monopólicos. Y muchos de estos, como el SUTEN, son monopólicos. En Europa, el SUTEN, como decía Héctor, al público, en algunos países de la Comunidad Europea, usted va a la farmacia, sea chileno, sea de donde vaya, usted va con la farmacia, se lo pide al farmacéutico, durante el día se lo puede pedir al laboratorio y se lo consigue y le cuesta a lo mejor 5 veces más barato que acá. Eso es impresentable. Y además de eso, ¿no es cierto, Guardigo? Eso pasa con cientos de medicamentos. Y esos son los medicamentos que aquí en Chile se deben normar, se deben buscar opciones, se debe abrir el mercado para que puedan llegar alternativas más baratas, cosas que hoy día están cerradas ese mercado. Héctor, ¿deberían existir farmacias estatales, como existen las comunales? Mira, sobre ese tema, nosotros en este momento estamos con una constitución política. Nos guste o no nos guste. Hay mucha gente que quiere cambiar la constitución política y tener una constitución a lo mejor que saque el libre mercado, ¿no es cierto?, del sistema como régimen económico. Yo en lo personal, por la experiencia que he vivido ya en este negocio 40 años, ¿ya?, creo que eso no se puede hacer de la noche a la Pero mañana. en algunas comunas donde no hay farmacia, donde no hay comunales, hay almacenes farmacéuticos. Es que el almacén farmacéutico es otra cosa. De partida no tiene llega a cubrir lo que cubre una farmacia. lo que cubre una farmacia. Y además tiene un costo más o menos similar a una farmacia, porque necesitan un práctico en farmacia, que es un grado técnico, ¿te fijas?, dentro de nosotros. Pero antes quiero contestar la pregunta tuya, y tuya, que si son Muy iguales amable. los bioequivalentes. Bueno, yo trabajo detrás del mostrador. Yo tengo mi farmacia y de aquí me voy a trabajar detrás del mostrador. Y yo te voy a decir lo que dice la gente de los bioequivalentes. ¿Qué? De los que tienen la mayoría. Ya, pero sin censura, díganos, sin censura, vamos. de repente deme un losartán. Yo agarro un losartán, se lo no, ese no. Deme el de la cajita verde, o deme de la cajita azul. Marketing, lo que hablábamos un rato. Señora, pero es que este tiene la rayita, ¿cómo se llama? Amarilla. La rayita amarilla, y está certificado por el Instituto de Salud Pública. A mí me interesa venderle porque ¿Tienes yo que no atender tengo con el la otro. corbata amarilla entonces? No, para nada. No, el Ya, problema y el público es- no se la lleva. no lo llevan, y se van a otro lado. Y así son varios productos en los cuales la gente ya los probó. O sea, ya se hizo el examen in vivo prácticamente. O sea, ahí nos vamos a un efecto también de marketing. Perdona, pero eso es un Señor problema Leborati. también. Ahí- Entonces, de la se comunicación, Lo que ¿no? pasa es que el médico tiene un poder muy grande. Es como Ya. tú antes señalabas, es como el mecánico. Pero Uno no aquí sabe no, nada de mecánica. aquí Uno no es se entrega, médico. uno se entrega nomás. Perdona, no. El paciente O el que lo que- ocupó. Es el Está bien, paciente pero en este que lo caso ocupó. el médico tiene la obligación ética y moral de recomendar muy bien, porque finalmente el poder que tiene sobre el paciente, él, o sobre el cliente en este caso tuyo en el mostrador, es súper relevante. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco el esquema. Ustedes todo el tiempo, estos son todos aquí médicos, salvo 3 personas, salvo tres, ¿dije? Son todos médicos, salvo 3. Y dicen precio, dicen mercado, clientes, no pacientes. O sea, estamos tan imbuidos en el sistema de mercado que los mismos médicos, que son los que tienen que llevar el sartén por el mango en esta situación, ellos son los que tienen que hacer el cambio, porque uno es paciente. Uno tiene el poder en la calle, de ir a la Plaza Dignidad o a Quedano, como se llama, futuro, y decir algo, ¿te fijas? Pero el poder acá está en esto. Y un segundo punto, ¿por qué estamos súper claro el diagnóstico, ¿no? Todos sabemos el tema de qué va, pero en el fondo, ¿por qué no cambia? Y hay un elemento muy importante dentro del mundo de las comunicaciones de las empresas, que es el departamento más importante probablemente de una farmacéutica, que es el departamento de comunicaciones o asuntos públicos, que son los que se encargan, tanto en Chile como en el mundo entero, a distintas escalas,
hacer el manejo comunicacional, el lobby pertinente con las comisiones de salud en Chile, ¿Y harto qué Argentina, hacen? De hecho, en Brasil, para ir las cosas trancándolas. De hecho, nosotros lo convivimos, los pacientes con fibrosis quística, o los papás más que nada, porque como somos nosotros los que conversamos con los médicos, nos sucede que nuestros hijos utilizan un medicamento, pero después ese medicamento ya no funciona, y aunque sea de la mejor marca. Entonces, la canasta o la ISAPRE cubre este medicamento porque cumple el rol de, pero no es eficaz al 100%. Entonces, ahí entramos en pedir una receta al médico y el médico nos dice, no, porque ya te estamos dando este otro. Porque Cintia, ese está en la canasta. como tu caso, hay muchos y la gente ya está participando a través del hashtag El Costo de la Salud NSN. Vamos a hacer la pausa. Conversamos en Ocupa a la Noche. ¿Por qué los medicamentos son tan caros en nuestro país? Vamos y volvemos. Seguimos haciendo los culpas a la noche. Catalina, te quiero preguntar, no sé si soy muy ingenuo, pero ¿es posible esperar en algo tan sensible, en algo tan sensible como son los precios de los medicamentos, un nuevo comportamiento por parte de todos los actores? Mira, es urgente hacernos cargo de esta brecha que tenemos que no permite el acceso a medicamentos que son esenciales. Y aquí yo quisiera poner el acento en que esta no solo es una discusión económica, es también una discusión ética. A eso iba, un comportamiento más ético. Y la que Claro. nos interpela a todos los que estamos involucrados La en esta autorregulación. cadena del valor del medicamento. Hay que ser capaces de transparentar los conflictos de interés y de alguna manera regularlos también. Esto nos convoca a todos. Aquí el rol que tenemos, por ejemplo, los colegios profesionales es fundamental. Necesitamos recuperar la tuición ética de nuestras profesiones y dar este tipo de discusiones y siempre poniéndonos al servicio, obviamente, del país, haciendo los aportes, por ejemplo, en el tema de regulación de precios de medicamentos. Pero, insisto, una discusión ética, no solamente centrada en los aspectos económicos. Ojalá que la regulación prenda, porque Sí. Dale, Cristian. No, que eso le quiero preguntar así, en términos muy rápidos, la manito arriba. ¿Confían en que se va a hacer una regulación de precios en el país? ¿Sí? Levante la mano los que sí. Héctor no, doctor más o menos. No, yo. Ah, mi Timoteo está. Sí, uno aprendió en la jerga económica que la autorregulación no existe. Ah, a ese nivel. Sí, el Estado tiene que entrar ¿Puedo porque el explicarle mercado de no nuevo se qué pasa? autorregula en ningún negocio. Se nos acabó el tiempo. Yo quiero promover un fármaco, se llama Activol. Más zapatilla, menos pastilla. Y ahí vamos a consumir menos fármaco. Un país Cuando sedentario, estén en movámonos. Chile, Sí. sí, todos los medicamentos. Sí, Bueno, muchas ahí gracias. también Muchas gracias a podemos todos, por supuesto, por haber caminar estado y usar ese hoy con nosotros. Héctor, nos tenemos que ir, lamentablemente. Pero lo último, mira, si es un Informativa segundo, aparte de este tema de pedirle a los laboratorios, exigirle a los laboratorios que bajen los precios, el Estado también tiene que poner su cuota. Y ya que es un bien social, eliminemos el IVA. No O sea, eso es lo básico. El Hay décimo, muchos imagino. temas que podemos Podríamos tocar seguir ya. todo Podemos el seguir día. mucho Por rato, favor, pero el programa medicamentos, no vamos a sí, culpar a la sí. noche. No vamos a culpar a la noche. No, hay muchos Noche, culpables. culpables. Muchas gracias a todos, que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, Juan Daniel. Un abrazo muy grande. En este momento, la Senabat está promoviendo la venta a las farmacias independientes. Ese es un tema súper relevante para los enfermos, pero que hay sí. que discutirlo porque hay trampitas detrás de la Le propuesta. prometemos otro Vamos a cabildo Deberíamos por el hacer tema otro social. programa más. Sí. Exactamente. Muy buenas Ya. noches, que estén muy Nos bien. vamos. Gracias por su Chao, chao. sintonía. Chao, chao. Chao, buenas noches.